¿Cómo no empezar una jornada de estas sin agradecer? Es prácticamente imposible. Entonces, como es de protocolo, lo que me toca es agradecer. Y de verdad que sinceramente se agradece. Al menos por tres cosas quiero agradecer. Por una parte, por estar aquí todos juntos, todos y todas, los que estamos, y por recordarnos. En segundo lugar, por haber tenido la ocasión, el honor, diría yo, de que dos insignes catedráticos que nos formaron a Miguel Ángel y a mí hace más de 30 años hayan querido o hayan aceptado estar con nosotros en una jornada como esta. Y en tercer lugar, porque queremos seguir estando y queremos seguir haciendo lo único y lo poco que sabemos hacer. A mí me gustaría hacer una introducción a lo que vamos a ver hoy, a lo que ha sido nuestro 30, digamos, aniversario, nuestro conjunto, digamos, de tiempo de aprendizaje, que otra cosa no ha sido, con una serie de relaciones. Al fin y al cabo, como nos hicimos conductistas, de esos que somos radicales, que es decir, no tiene nada que ver con la intransigencia ni con la política, La radicalidad tiene que ver con ver la conducta de raíz, sin medios ninguno. Pues entonces, no creemos que exista la memoria, creemos que existe la conducta de recuerdo. Entonces yo voy a recordar. Y para recordar necesito algunos estímulos, como son los escritos que tengo aquí, y me vienen otras cosas asociadas que espero que no se me vayan en mi discurso, ¿no? En primer lugar, aquí hay una persona que está a mi derecha, a la derecha de Gustavo Bueno, que fue uno de los representantes o, digamos, de los hilos conductores para que el Centro de Psicología Conductual naciera. Yo le tuve que soportar, porque fue veterano mío, y nos obligaba en las novatadas a rezar el rosario numérico. Sí, había que rezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 y luego para atrás. 10, 9, 8 y así infinitas horas, infinitos días seguidos. Pero bueno, aprendimos el rosario, algo es algo, ¿no? Y además él fue la fuente que unió a un estudiante de psicología de la zona de Valdepiélago, de Valverde, perdón, y a otro que, aunque nacido en Los Oteros, siempre vivía en León. Y Fulgencio, Chechu, yo no sé llamarle Fulgencio, yo creo que sigue siendo Chechu. Pues Chechu fue el que nos unió a todos esos hilos. Y entonces nos conocimos por medio de Chechu y los dos nos planteamos, como teníamos buenos, creo yo, los mejores maestros que podíamos tener por entonces, a mi derecha Gustavo Bueno, que nos enseñó sobre todo a pensar, a criticar, a ver filosóficamente la psicología. Algo que se fue perdiendo con el tiempo y ahora parece que se vuelve a recuperar, ver filosóficamente la psicología. Cuando hace 30 años, en el año 85, al cerrar el año 85, Miguel Ángel y yo montamos el Centro de Psicología Conductual, hay un montón de anécdotas, ¿no? Entre otras, es que unos meses después de que todo aquello se puso en marcha, teníamos el dinero justo. Y claro, nos faltaban test. ¿Y qué psicólogo sin test puede trabajar? Es como un abogado sin leyes, ¿no? Y además nos faltaban libros. Y bueno, Fulgencio, Chechu iba por allí a vernos con bastantes ocasiones y nos faltaban 35.000 pesetas. Y un día, Fulgencio, Chechu, nos dio 35.000 pesetas para que pudiéramos comprar lo que nos faltaba. Yo no sé si se las devolvimos porque la Guardia Civil jamás nos denunció, pero desde luego que fue, digamos, la batalla económica con lo que aquello se rompió. Más tarde seguimos construyendo todo lo que sabíamos hacer y trabajando en psicología, basado sobre todo en un cambio que ahora está volviendo a dar un giro. El cambio era que nosotros habíamos aprendido una psicología crítica, una psicología basada en la conducta como la base fundamental, valga la redundancia de tanta base. Tal que empezamos a escribirnos a la literatura y a los que nos estaban enseñando una psicología un tanto diferencial, donde ya no empezaba lo filosófico a ser importante. Se daba origen a lo que vino denominándose el modelo médico de la psicología, donde lo que importaban eran los síntomas y eliminarlos lo imprescindible para hacer la psicología. Y se olvidaban de la persona, claro está. Eso daba un giro de 180 grados, tal que hoy día, y si no ya veremos a nuestro catedrático de Psicología Clínica, Marino Pérez,
cómo para estudiar la psicología se va a las causas, y las causas son filosóficas, son de la vida de las personas. Al fin y al cabo, nos dedicamos o tratamos de entregarnos a trabajar aquello que en la vida le pasa a las personas, lo que nos pasa a todos. Y por eso mismo, volviendo a recoger las causas de por qué nos dedicamos a todo esto, no podemos por menos de ir a las bases, donde sin duda, hoy por hoy y antaño también, se quedaron, digamos, escritos las raíces de lo que tenemos que hacer. ¿Para qué servimos los psicólogos? Pues para trabajar los problemas de las personas que tienen problemas en la vida, valga la redundancia. Me quedaría para terminar este rollo que os estoy contando con unas palabras de Sancho en el Quijote. Le decía Sancho a su señor, Don Quijote, que no por menos le llamaban el caballero de la triste figura: Señor, las tristezas no se hacen para las bestias, son para los hombres. Pero son para los hombres que si se llegan a sentirse demasiados embestidos por el afán de quitárselo, se convierten en bestias. Y eso lo dijo Sancho en el capítulo 10 de la segunda parte, y hoy en día estamos también intentando trabajar con las personas para que sus problemas de la vida no les empeñen en resolverlos y la puedan vivir enteramente y de forma completa. Y ya os dejo con los verdaderos protagonistas, que los tengo a mis lados. Gracias. Bueno, buenas tardes. Joder, qué añorancias, qué tiempos cuando tenía 35.000 pesetas. Nada, no voy a aclarar si me las devolvieron o no. Esas cosas un caballero nunca las hace. Nada, que para Chechu, que sigo siendo Chechu, por más que un director de un periódico pensara que no era un nombre serio para firmar, y que hagan lo que les dé la gana, pero jamás abandonaré aquel espíritu. Para mí es una de las tardes seguramente más agradables y más felices del tiempo que llevo trabajando en estas cosas. Porque lo que me hace mantener ese carácter optimista que la gente dice que tengo es tener la filosofía de si te van mal las cosas, alégrate con las cosas que les pasen buenas a tus amigos. Y esta cosa que les ha pasado a mis amigos 30 años después no solo es buena, es fenomenal, porque al margen de pasar por allí y ver que no tenían libros, ni dinero, ni pintura, porque había que andar pintando las paredes, que Miguel ya era igual de asqueroso que ahora y nunca le gustaba el color, ni andamios, ni casi ninguna de esas cosas. Lo más duro era el león que esperaba a aquellos dos chavales que tres, al poco tiempo, yo creo que Pilar apareció por allí antes de que acabáramos de pintar. Yo no sé recordar el centro si los tres. Aquellos tres chavales que ya venían, como viene siempre Miguel, los tres piensan lo mismo, pero Miguel va y lo dice primero. Y ya venían tocando los huevos con que los psicólogos no hacían test. Eso, visto ahora, puede parecer una broma. Visto entonces, pues a la gente le parecía como si el traumatólogo no quisiera hacer radiografías. Y sin embargo han pasado los años y ahí están, en el centro de tantos logros como ellos cuentan alguna vez y como la mayoría de vosotros conocéis, con lo cual no me voy a extender. Eso era la segunda parte de un proceso, en el primero que empezó cuando yo les enseñé a rezar el rosario. Quizá era un homenaje al profesor Bueno rezar un rosario agnóstico católico, que se rezaba el rosario pero con números. Les enseñé matemáticas, porque deberían saber que las matemáticas también son fundamentales en las ciencias que llaman de letras.
pero sobre todo era el pago a un intercambio que yo creo que fue lo mejor que vivimos en aquellos tiempos difíciles en la universidad, que vivimos juntos, que era un intercambio de formas de ver la vida entre gentes diferentes. Por ejemplo, como se vivía en aquel momento, que su facultad estaba a 100 metros de mi residencia, y los de medicina, y los de filosofía y los de literatura compartían muchísimas horas de discusión. Entre las cosas que a mí me regalaron, fue, por ejemplo, el conocimiento de Gustavo Bueno, que era su profesor. De Gustavo Bueno y de Marino, que va a llegar. Los que conocéis a Miguel entenderéis la frase, porque Gustavo Bueno en aquel momento estaba, pues como creo que ha estado siempre, en el centro de la vida cultural y social de Oviedo, pero siempre que hablábamos de psicología y de estas cosas que a mí me encantaba, me quedaba cercano también por los estudios que yo estaba haciendo, pero sobre todo por la pasión que los dos ponían en todas aquellas cosas. Después del nombre de Gustavo Bueno, que lo tenían siempre en la boca, Miguel, no se me olvida jamás, añadía siempre, y no tiene ningún tono despectivo, ya lo digo, que quienes lo conocéis sabéis que es de admiración, si decía, el que es un pájaro es Marino. Era como el complemento de la presencia de Gustavo Bueno en sus vidas y en sus enseñanzas, y sobre todo el que hoy estén los dos aquí a mí me parece emocionante, como decía Moisés, y me parece que tiene una segunda parte también muy emocionante, que es la existencia de maestros, que no sé cómo está ese tema en la actualidad, pero yo tengo 3 chavales por ahí, por las enseñanzas, y me parece que el tema ya cogía un poco. Y 2, el reconocimiento de los maestros. Es una felicidad ver que para Moisés y Miguel Ángel siguen siendo los maestros los mismos que hace 30 años. Y ese reconocimiento y esa defensa siempre de esos personajes. En aquel momento, Gustavo Bueno, imagino, ahora voy menos por Oviedo, pero por lo que sigo, que leo La Nueva España todos los días, por lo que veo en otros medios, sigue estando, y también en lo de la asistencia de los maestros y en el reconocimiento de los maestros, he hecho muy, muy en falta otro aspecto que tenía Gustavo Bueno, que era el carácter de la universidad de agitador de la vida de las ciudades que la acogen, a través de sus verdades, que puedes compartir o no, pero que tienes que debatir sobre ellas. Ayer yo hablaba con Gustavo de... El profesor Bueno era el padre de todas las leyendas urbanas que había en Oviedo. Entonces ayer le preguntaba por algunas, ¿no? Como la de enseñar bable a un chimpancé, que no se atrevió a negarme en su totalidad. Dijo, bueno, eran los tiempos aquellos del bable. Y cuando él me lo contó, yo recordé otra segunda parte de esa anécdota, que no sé si me la desmentirá, porque también puede ser producto de la creación del personaje que tú tenías tan cerca entonces, que era cuando aquella polémica del bable, que yo también estaba allí entonces viviendo en Oviedo, cuando se llenó Asturias de carteles que decían «Báblenes escueles», el profesor Bueno publicó en La Nueva España un artículo que se titulaba «Y gaitanes orquestis». No me diga que no es verdad. Allí aprendí otra lección, que es la ironía como el arma más cargada de capacidad de remover todo, porque lo que venía a defender el profesor Bueno con gaitanes orquestes decía que no se iba a oponer a aquel clima, aquel tal de bable en esas escuelas, decía, pero ¿por qué no vamos más allá? Y si la Sinfónica de Berlín quiere venir a tocar al Campo Amor, que venga, pero con el gaitero mayor. Que toque el gaitero mayor también y que toque Asturias Patria Querida para acabar. Es decir, estas lecciones el profesor Bueno nos las regalaba a todos aquellos que no pasábamos por su facultad. Por cierto, algunos le quisimos devolver parte de este regalo alguna vez, cuando en las cosas que le pasaban, se recuerda alguna vez que en los primeros años de la transición o todavía
sin empezar la transición, querían evacuarlo de sus clases y se formaban grupos que iban a atacar y a defender. No os voy a decir nombres, pero ellos son muchos más importantes que yo. Yo estaba en la trinchera de defender y en la de atacar había leoneses ilustres, justo enfrente. Pues nada más. Si contaros un poco la dimensión del personaje, no la puedo abarcar yo, pero tampoco hace falta porque todos la conocéis. Y la dimensión de la obra del Centro de Psicología Conductual en 30 años en una ciudad como León, yo creo que no es demasiado exagerado, un poco sí, pero no es demasiado exagerado decir que puede ser paralela a la dimensión del personaje al que hoy traen a dar la lección de celebración de estos 30 años, el profesor Gustavo Bueno, que lo fue de su facultad y lo fue de todos los que tuvimos el privilegio de coincidir con él viviendo en una ciudad en la que él repartía sus enseñanzas, las puedes compartir o no, pero repartía sus enseñanzas en algo que yo he hecho mucho de menos en ciudades mucho más tranquilas, a lo mejor en lo que definen como tranquilas. Yo le pongo comillas, no me gustan nada las ciudades tranquilas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Yo solamente quiero reflejar y supongo interpretar el sentimiento del numeroso público que hoy aquí ha concurrido de poder escuchar y celebrar el pensamiento, la condición adversativa, polemista, asentada, pensadora de don Gustavo Bueno. Y quiero ahora simplemente introducir su intervención simplemente con una consideración. En este país el pensamiento y la filosofía parece que han estado relativamente alejados de lo que es la política práctica o la política de los días. Quizás Ortega y Gasset en aquella veleidad de participar en las Cortes Constituyentes de 1931, quizás en la actualidad Fernando Savater, que se ha metido a senador por UPD, para nada, no va a salir. Y yo me preguntaba si don Gustavo Bueno no había tenido alguna vez la tentación de dar ese paso que le lleva del pensamiento activo y político a un compromiso político de un partido. Yo creo que no es necesario, su pensamiento político ha estado implicado y comprometido con cada momento. No le han dolido prendas diciendo lo que cree que tiene que decir. Este país, que es un poco mojigato y que estamos adiestrados en el criterio y muy poco en la capacidad crítica o digamos adversativa de lo que nos viene impuesto, don Gustavo ha sido siempre un suministro de oxígeno y sobre todo de pólvora para incendiar las ideas muertas. Creo que es un honor que nos haya ofrecido su presencia, pero sobre todo su pensamiento, y que sirva también para, en estos tiempos de agitación y de confusión y de expectativa y de reflexión, porque la gente creo que está reflexionando para ver qué carambas votar el próximo domingo. Creo, que el apoyo y la ayuda que nos puede proporcionar el profesor Bueno es necesaria e higiénicamente recomendable para una sociedad, en la que hemos acabado de poder pensar por nosotros mismos, porque tenemos una condición de espectáculo en los medios o en la política que no nos deja ni siquiera esa participación. Y sin más, don Gustavo Bueno tiene la palabra. Los corruptores fiscales y los corruptores culturales que se preparen. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras y únicamente a recordar aquello de que el maestro, ¿verdad? El mejor maestro es aquel que es superado por los discípulos, ¿verdad? Esa es la realidad. No es el caso. Bueno, eso lo dirá usted. Bien, pues vamos a hablar de un asunto, sí, filosófico, desde luego, filosófico. Y además hablado en español, porque hablar en español obligadamente se hace filosofía. Es decir, el español es un idioma filosófico.
no está tan claro que lo sean otros idiomas periféricos del país. Y la razón es muy sencilla, y es que en el siglo XII y XIII, cuando se fue formando el español, pues fue el vehículo por donde se traducían todos los escritos de los griegos, a través de los árabes o directamente, y por tanto nuestro lenguaje está sembrado de palabras que las dice cualquier paisano, pues por ejemplo, categoría, ¿no? Cosa más vulgar, es decir, esto es de categoría, o cuando se dice, por ejemplo, sustancia, no tiene sustancia, eso no es sin sustancia, es decir, y así sucesivamente. Es decir, prácticamente todas las palabras claves, claro, con un sentido mucho más refinado, pero están dentro del español. Por tanto, hablar en español es filosofar, esa es la idea central. Y esto se les olvida a mucha gente, que por ejemplo tienen que recurrir a hacer traducciones, creyendo que haciendo traducciones pues expresan el concepto. Por ejemplo, hay profesores de filosofía de estos que han estado en Alemania y que dicen, porque el objeto, dice Gegenstand, ¿verdad? Como si al decir Gegenstand estuvieran declarando algo que es objeto. Y es lo mismo, porque Gegenstand es lo que está enfrente y objeto es lo mismo. Pero así constantemente, ¿verdad? Y además creen que al decirlo en alemán, una palabra que es un calco del español o del latín, creen que están diciendo algo importante, están probando algo y no prueban nada, absolutamente nada, pero con eso la gente se conforma porque dice, bueno, cuando es esto, pues algo será, ¿verdad? Pues esta es la situación. Bien, y como la jornada es muy larga, voy a empezar rápidamente con el tema que hemos escogido de carácter puramente político, desde luego totalmente político, pero de una política que pretende mantenerse a un nivel un poco más alto del que nos tienen acostumbrados los debates de televisión, ¿verdad? Que es un nivel realmente que da vergüenza, sobre todo que eso sea, claro, ni siquiera hablan español, porque generalmente lo que hacen son gestos con la cara o ademanes, en fin, es distinto. Bueno, el tema que hemos escogido es corrupción fiscal y corrupción cultural. Claro, dirán ustedes, bueno, que tiene que ver una cosa con otra, ¿verdad? No son cosas disparatadas. Es decir, cuando alguien que es profesor de filosofía escoge esta antítesis tan disparatada, pues es porque está seguramente encubriendo otras antítesis más normales que se entienden muy bien. Pues, por ejemplo, no me puedo detener en nada, y lo siento mucho, pero quiero decir que habría que analizar un poco, pero en fin. Por ejemplo, con esta distinción está encubriendo, pues por ejemplo, el dualismo, pues cuerpo-espíritu. ¿Por qué? Pues porque la corrupción fiscal tiene que ver con el cuerpo, que es la economía, ¿verdad? La economía que está esencialmente ligada a la producción, a la alimentación, y por tanto, pues es una cosa muy seria. Mientras que la corrupción cultural, pues es una cosa del espíritu, porque es el espíritu, es cosa de decir, ¿eh? Y entonces algunos se quedan tranquilos, pues sí, pues eso es. Claro, no tiene, sí, algo tiene que ver, pero muy poco tiene que ver, porque el dualismo cuerpo-espíritu cartesiano y demás, pues bueno, vamos a dejarlo esto eso porque es que si nos detenemos no seguimos adelante. O bien otros pueden pensar, ya que se ha aludido aquí, bueno, pues esto es, la corrupción fiscal tiene que ver con las matemáticas, claro, porque el fisco supone matemáticas, estadística, correlaciones, etcétera, matemáticas. Mientras que la corrupción cultural tiene que ver con las humanidades. Es decir, con las ciencias y con las letras, ¿verdad? Unas son las ciencias y otras son las letras. Y entonces esta oposición que estamos planteando hoy tiene que ver con un libro muy famoso que muchos de ustedes habrán leído, yo creo que tiene más de 50 años, el libro de Snow, se llama Las dos culturas. Snow, que era un físico inglés, pues dio una conferencia que tuvo un éxito mundial sobre las dos culturas, observando que había, y lo observaba en Inglaterra, dos clases de gentes.
de escritores, profesores, literatos, políticos, que son los que sabían pues, matemáticas, sabían lo que era el primer principio de la termodinámica, y los que se sabían, pues, por ejemplo, un soneto de Shakespeare. Y entonces estas dos culturas, decía él, son prácticamente incompatibles entre sí, es decir, no se pueden juntar. Uno es una cosa, otra cosa otra. ¿Y quién es más inculto? ¿El que no sabe el soneto de Shakespeare o el que ignora la ley de la gravitación? ¿Quién es más inculto? Hombre? Claro, también es verdad que el propio Snow eran los años en los que las diferencias entre lo que se llamaban las ciencias y las letras, o el trivium y el quadrivium, que prácticamente es lo mismo, pues se fueron borrando. Y el propio Snow habló de la tercera cultura y además puso a la Unión Soviética como ejemplo de la nueva cultura que se venía adelante, ¿verdad? Porque, claro, a esta situación ha contribuido sin duda mucho pues la aplicación de métodos estadísticos, de correlaciones, de análisis factorial y demás, pues a la sociología, a la psicología, a todas las ciencias humanas, a la historia. Y basta recordar el libro de Brodel, por ejemplo, ¿verdad? Sobre el Mediterráneo, pues es un libro que no sabes de qué está hablando. No es de historia, es de historia, pero no es historia del Mediterráneo, es decir, el Mediterráneo no tiene historia, pero sin embargo después de leerla, pues algo debe tener, ¿verdad? Por ejemplo, ha contribuido mucho a borrar, a introducir la tercera consulta, por lo menos a las vistas del público, pues las nuevas tecnologías. Hoy día en las facultades de letras, pues está todo lleno de ordenadores, ¿verdad? También en las oficinas de Hacienda, ¿verdad? Está todo lleno de ordenadores, pero en fin ya el ordenador unifica un poco una cosa a la otra, ¿verdad? Y entonces, o bien de osciloscopios para medir las vibraciones del lenguaje y ver si estás pronunciando una A abierta o una A cerrada, ¿verdad? Es decir, que la cosa se ha transformado notablemente. Total, lo que quiero decir es que la distinción entre la oposición entre corrupción fiscal y corrupción cultural, pues a pesar de que parece disparatada, no lo es tanto, y no lo es sobre todo porque ambas tienen la misma palabra, que es la palabra corrupción. Corrupción. Y además que se aplica la palabra corrupción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que corrupción es un género que abarca a los dos tipos de corrupción de que hablamos hoy. La corrupción fiscal todos los días está en los periódicos, como lo sabemos, ¿verdad? Y la corrupción cultural no se suele hablar, no se considera corrupción siquiera. Es más, se considera que la corrupción es un género que abarca a los dos, porque vemos la misma palabra aplicada a dos contextos distintos, pero que, sin embargo, la corrupción, por antonomasia, es decir, el primer analogado que decían los antiguos, es la corrupción fiscal. Hay un libro que tuvo mucho juego también durante la época, no de la transición, no ya del año 50 y tantos ya, pues no desde el año 50, del año 2005 o 2006, un libro de Laporta, que era el director del libro titulado La corrupción, donde analizaba la corrupción y definía así la corrupción. Vamos, no lo digo literalmente, pero más o menos la idea era esta. La corrupción es el acto por el cual un funcionario público extrae una parte, fundados en su autoridad, una parte de los caudales que administra para incrementar su peculio personal, algo así, ¿verdad? Aquí la corrupción se define así directamente, y lo demás es metáfora, es pura poesía, ¿verdad? La corrupción es corrupción fiscal. Cuando este grupo pues hablaba de corrupción fiscal, de corrupción como corrupción fiscal, quería decir que la corrupción cultural era otra cosa separada, distinta, no tiene nada que ver. Bien, y entonces, si no tiene nada que ver, ¿por qué razón la corrupción cultural tiene mucho que ver con la corrupción fiscal? Pues ya he dicho, porque son dos formas de corrupción, lo cual nos obliga a regresar
hacia el fondo común de la palabra corrupción. Y eso es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Lo que voy a hacer yo es simplemente una clasificación. No tengan más, no puedo ofrecer más. Es una clasificación que se puede aumentar y subclasificar, pero para eso hace falta una pizarra y simplemente vamos a exponer la idea general. La idea de corrupción, claro, por de pronto, es una idea que, al parecer, puesto que tiene un género común, es una idea que tiene que regresar hacia atrás, hacia dónde llegamos en el género, hacia dónde regresamos para encontrar lo que tengan de común, suponiendo que el género sea unívoco, porque si no es unívoco, entonces será análogo y entonces pues habrá un primer analogado que puede ser la cultural o la otra. ¿Y cuál es la más importante? Es decir, ¿será que la corrupción fiscal es un efecto de la corrupción cultural o al revés? ¿Están ligadas causalmente o no? Esa es la cuestión, por ejemplo, una de las cuestiones importantísimas. Yo aquí voy a sostener que la corrupción cultural, luego hablar de lo que es esto, es mucho más importante que la corrupción fiscal. Y que la corrupción fiscal incluso a lo mejor no es corrupción siquiera, ¿verdad? Para llevarla al límite. Y que la corrupción fiscal pues se puede arreglar pues con unos cuantos inspectores y una serie de multas, ¿verdad? Y se arregla, mientras que la corrupción cultural no se puede arreglar más que al cabo de muchos siglos de esto. Por lo tanto, que tenemos para rato, ¿eh? Y por consiguiente, según esto, que el que está hablando de la corrupción fiscal como el verdadero desastre de la democracia, que va a conducir a la democracia a la ruina, pues está completamente equivocado, porque no es esto de lo que se trata. Entonces, ¿qué voy a hablar yo? Pues voy a hablar sobre todo de la corrupción en general, desde el punto de vista, tratando de explicar esta distinción, pues voy a decir una palabra que no quiero que se asusten, que es la palabra ontología. Ontología. Es decir, la distinción ontológica, y verán por qué es ontológica. Ontológica quiere decir la ciencia del ser, la filosofía del ser. Eso de que sea el ser, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero todo el mundo entiende la palabra ser en español. Que trata del ser, el ser. Y el ser, que fue el primer objeto de un poema famoso filosófico, ontológico, que es el poema de Parménides de Lea, un pensador griego del siglo VI a.C., que escribió un poema sobre el ser. ¿Y el ser qué era? Pues el ser era sobre todo el universo. Era el mundo que veíamos, pero algo más. Era el mundo que veíamos, es decir, el mundo de los bosques, de los ríos, de los edificios, de las ciudades, de los planetas, el mundo en que vivimos. Y entonces este mundo considerado como un todo. Esto ya es más peliagudo, ¿verdad? Porque claro, el todo supone que sea material, corpóreo. Pero vamos a dejar adelante. Entonces, el ser es el objeto de la ontología. Pues lo que yo pretendo hacer aquí rapidísimamente es, lo que digo está muy pensado, no es ninguna improvisación. Quiero decir que luego en el coloquio puedo hablar todo lo que ustedes quieran. Ahora simplemente un esquema de la clasificación. Es decir, la idea del ser, como he dicho, como el universo, pues es la idea ontológica. Y entonces, para más INRI, pues el ser solamente existe a través de las cosas que están en el ser. Es decir, ¿por qué? Pues este micrófono, esta botella, estas gafas, es decir, todo lo que, y por supuesto todo lo que tenemos por aquí al lado. Es decir, estas son ¿y cómo llamamos estas cosas? Vamos a llamarlas, esa es la dificultad. ¿Cómo llamamos a las cosas que están en el universo, que serían partes del universo, partes? Pues nosotros utilizamos una expresión tomada de un libro de Clemente de Alejandría, Strómata,
que llamamos estromas. ¿Por qué? Porque estroma es una especie de tejido, de trozo de tejido, que está recortado, que tiene un anverso y un reverso. Es un tejido, un trozo de tejido. Y entonces, de este modo no le llamamos sustancias. Porque si decimos que son sustancias, la cosa es muy seria, ¿verdad? Decir que una nube es una sustancia o que el sol es una sustancia es demasiado. Eso lo puede decir Aristóteles, pero nosotros no podemos decirlo ya. En cambio, diciendo que son estromas, pues sugerimos, primero, que son cosas muy complejas, que no son cosas simples, no son átomos, por supuesto, que no tienen partes, que son indivisibles. Los estromas se desenredan, se cruzan con otros, se rozan, y entonces, pues, este conjunto de estromas son parte del universo, figuran como tales, porque si el universo es el todo, al universo le llaman holon, el todo, y se sigue llamando el todo. Es más, los físicos siguen hablando de teoría del todo, nada menos que el Hawking, este famoso físico que anda en la silla de ruedas, ¿verdad? Pues esta teoría del todo, y cree que dicen algo, ¿verdad? Todo. Cree que dicen algo, es lo más sorprendente, pero en fin, algo que tendrán que decir. Se da el todo como totatio, como totación, el todo lo hace el que reúne todas las partes, considera lo que ve como parte de un todo, pero ese todo no queda agotado por el conjunto de las partes, de los estromas que estamos viendo. Detrás de los estromas puede haber algo. Por ejemplo, puede haber un primer motor que ya no sea un estroma, puede haber una materia ontológica general que no sea un estroma, puede haber muchas cosas. Total, el sistema que nosotros profesamos, que llamamos el materialismo filosófico, pues se define así, primero porque tiene unas ideas cardinales que son, en una enumeración, son las siguientes. La primera, la idea de M sub I, que es el mundo que vemos, hay mundos expectables, el mundo que vemos y tocamos, el mundo que vemos. Después está la idea de M mayúscula, que es el símbolo de materia ontológico general, que no sabemos lo que es, pero que podemos suponer que hay algo. Bueno, todo el mundo busca eso, de algún modo, ¿verdad? Que otros le llamarán Dios, otros le llamarán como quieran, pero vamos, lo que sea. Y luego el concepto de E mayúscula, que es la inicial de lo que llamamos el ego trascendental. ¿Y esto qué es? Pues no es un concepto psicológico. Bueno, sí, algunos psicólogos tienen ese, por ejemplo, Boone, el famoso Boone, cuando habla del ego, pues tiene mucho que ver con Schopenhauer, y entonces está muy cerca del ego trascendental, pero vamos a dejar este asunto para que los psicólogos después, si quieren, podemos hablar algo de esto. Entonces, el ego como voluntad, la idea de Schopenhauer, la idea de Boone también. Y entonces, entonces la ontología se divide en dos partes. La ontología general, que es la que trata de esto, y luego la ontología especial, que es la que trata de partes de ese MSUI, diferentes partes, ¿verdad? Ontología regional se llama también, ontología especial. Esto se puso muy de moda pues, después de Wolff, en el siglo XVIII, bien, etc. Pues vamos a ver por qué razón llamamos a clasificar las diferentes concepciones ontológicas de la corrupción en la filosofía en general. Pues las concepciones ontológicas de la corrupción yo creo que se pueden clasificar en tres apartados, que vamos a llamarla ABC. En el A, y luego con sus divisiones a su 1, a su 2, todas las que se quieran, ¿verdad? Bueno, todas las que se quieran no, bueno, porque ahí empieza y luego se agota el asunto, ¿verdad? Esperamos un número de 10 o 12 más o menos presentables. Pues la primera opción, la A, vamos a llamarla A, es la que dice que la corrupción no existe, que no hay corrupción, que todo lo que existe no hay corrupción y que la corrupción es una denominación de los hombres puramente oblicua, es una denominación, pues, qué sé yo,
oligofrénica, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Porque a alguien le parece corrupción, pero es lo que le parece a él, pero no es corrupción. La corrupción es una apariencia falaz, es como el vacío, que también es una idea de los atomistas. Cuando decimos el vacío, y el vacío no en el sentido del vacío hidrogénico, sino del vacío absoluto, el que pensaban los atomistas, que hay átomos y vacío. Claro, el vacío es necesario para que los átomos puedan moverse, si no, no se podrían mover. Eso también lo sabía Descartes. Como el vacío impide, como si todo estuviera lleno no podría haber movimiento, el único movimiento que es posible es el de los torbellinos. Son los torbellinos donde empiezan a moverse un conjunto de átomos, van desplazando a los otros en la vuelta, y estos torbellinos son los que originaron el mundo, por ejemplo. Esa es la teoría de Descartes, la famosa teoría de los torbellinos. Bien, entonces, la tesis, el vacío no existe. El vacío no existe, pero ¿cómo que no existe? No es una apariencia falaz. Esto lo dijo Parménides. Porque Parménides, cuando dijo que iba a tratar del ser, pues dijo que el ser tenía las siguientes características. Primero, que era eterno. El ser no había sido creado por nadie. Era eterno. ¿Quién iba a crear de la nada? No podía crear de nada. El ser era eterno. Era también esférico, tenía un sentido esférico. Era incorruptible. No se podía corromper. No podía nacer de ningún sitio. Entonces, en un fragmento famoso que cita un tal Simplicio, el discípulo de Aristóteles, pues dice, después de su demostración, dice: hemos demostrado, viene a decir Parménides, que no existe ni el nacimiento ni la corrupción. Que no hay corrupción, ¿verdad? Porque el ser es eterno, ¿cómo va a haber corrupción? La corrupción tendría que ser una aniquilación. Pero ¿cómo puede aniquilarse algo? ¿Cómo puede aniquilarse algo que es? Pues de ninguna manera, no se entiende. Lo que es no se puede aniquilar. Igual que lo que no es nada no puede salir del ser. A pesar de que se habla hoy día, hablan estos cosmólogos, ¿verdad? Modernos, actuales. Hablan de la nada, pues qué sé yo, de la nada cuántica, de cosas de ese tipo, de vacío cuántico. Pero en fin, eso para que ellos entiendan y nos ofrezcan unos libros preciosos. Y a nadie le dan el premio Nobel, además. Esto es curioso, ¿eh? Porque la Fundación Móvil es mucho más positivista y ni siquiera a Einstein se lo dieron por la teoría de la relatividad. Como saben, a Einstein, que es el prototipo de ese Aristóteles de los tiempos modernos, ¿no? A Einstein le dieron el premio no por la relatividad, sino por el movimiento browniano. Con la relatividad no le habían dado un premio. Es decir, es una especulación, con lo cual tenían razón, porque es una especulación. Y en estos días se están poniéndose dificultades contra las famosas formas de Einstein, mucho más serias, porque Einstein no tenía ni idea de lo que había hecho, pero así ni idea. Y tuvo que rectificar notablemente, pero en fin. Bueno, pues entonces vemos ya que la corrupción para muchos es una pura apariencia, falaz, mentirosa, que no hay corrupción. Claro, se dirá que decir que no hay corrupción y que el vacío pues no existe, que es otra apariencia falaz, porque el vacío está lleno, pues está lleno de corpúsculos invisibles por su pequeñez o por lo que fuera. Pues esto no es propio de nuestra cultura. Esto parece más propio de una cultura hindú, de los indios, de los brahmanes, en donde el principio en el Vedanta pues es el vacío, es la nada, al que lo volvemos con el nirvana, pero no parece de nuestra cultura. Yo recuerdo en los tiempos estando en Oviedo, en los años 60 y tantos así, cuando empezó lo de las drogas, de la LSD, vinieron dos alumnos míos que habían estado en París y me traían unas bolsitas con el LSD. Y estaban empeñados en que las tomase. Y dice: mire usted, es que si usted toma este vaso, ¿no?, con estas cosas,
ya no necesitará ni pensar ni nada, porque lo verá todo claro. Entonces usted quiere decir que si yo me tomo esto, yo resuelvo los problemas sin hablar. Entonces me hunden ustedes porque me olvido de hablar. Yo no los quiero tomar, y no las quise tomar. Yo, ¿cómo voy a tomar yo semejante cosa? Eso en principio ni hablar, ¿verdad? Fuera. Claro, les parece irracional mi posición, pero si le decimos que no hace falta, digo, pero es que justamente lo que no quiero. Claro. Bien. Entonces, esta idea de que el vacío no existe, pues no se acabó con Parménides. Vamos a citar así: B1 que sea de Parménides, B2 que sea el famoso principio de Lavoisier, que todo el mundo conoce. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, no se destruye, no se corrompe. Otro ejemplo es, por ejemplo, la idea de Wigner, el famoso materialista, el doctor Wigner. Pues lo mismo, el siglo XIX, plena evolución, la materia está constantemente transformándose y no hay corrupción. La corrupción es una visión pues tonta, ¿verdad?, de la gente, como cuando dice que un tumor es asqueroso. El que es médico, el que es histólogo, el que está en tumores, pues dice, qué hermoso tumor, ¿verdad? O aquí, qué tumor tan hermoso, qué bien se ve todo ahí. Es decir, no la ve como una corrupción. El que cuando sale el médico que ve a un niño que está pegado a otro, por la cabeza o por el pecho, por lo que sea, lo primero que hace es, muchos, los padres, lo primero que hace es separarlos. Pero claro, el biólogo dirá, no, pues ya no lo separéis, que esto es un producto de la naturaleza, ¿verdad? Y la naturaleza es sagrada. El mito de la naturaleza, claro, es una cosa natural. Y entonces es una cosa hermosísima ver a dos gemelos ahí unidos por la cabeza, o uno a otro, y claro, vamos a mantener esto como el tumor de antes. Quiere decir que la idea de que es una pura apariencia, la corrupción, pues ha tenido una tradición y una presencia mucho mayor de lo que parece, mucho más que Parménides. Bien, la segunda posibilidad extrema, que es la que podemos llamar B2. No, A2, ya no me acuerdo. La primera era B1, B2. Bueno, pues vamos a llamarla la primera A1, A2, pues esta vamos a llamarlas B. Pues la B1 dirá, todo está corrompido, todo es corrupción. Es decir, no es que no haya corrupción, es que todo es corrupción. Todo es corrupción. Todo es una corrupción. ¿Y quién sostuvo esto? Pues muchos, pero vamos, principalmente los más famosos en la historia del pensamiento filosófico y científico, porque la distinción aquí es totalmente secundaria, como ven. Es decir, el que no hay nada de corrupción tanto lo sostiene Parménides como Lavoisier. Es decir, de ahí no hay diferencia entre unas cosas y otras. Pues todo es corrupción. Quien sostuvo esto principalmente fueron los estoicos, sobre todo un estoico llamado Zenón de Chipre, que dijo que todo era corrupto, que todo estaba corrupción, y hablaba de la apocatástasis ton pantón, es decir, de la catástrofe general de todas las cosas. Es decir, nada está permanente, todo está corrompido constantemente. Y entonces, claro, si todo está corrompido, hablar de que esto es corrupción fiscal y todo es lo que más da, ¿verdad? Pues son casos de la corrupción, es decir, no tiene nada de particular. Esto es la corrupción. Bien, y esta tesis pues es también muy frecuente, particularmente supongo que todos ustedes habrán leído aquel libro famoso de Umberto Eco, que llama, vamos a ver, un libro sobre apocalípticos e integrados. Pues el apocalíptico, todo es corrupción, ¿verdad? Todo está corrompido, es decir, la muerte está al lado de la vida, no hay nadie que se salve, y además vendrá el mundo donde todo se corrompa. La idea de esta corrupción inminente que se me ocurre ahora, que tengo en la cabeza, es
lo que se llamó en la Edad Media los signa judici, los signos del juicio, el juicio final, cuando va a venir el juicio final. Pues en el juicio final hay una serie de signos que vienen, por ejemplo, que empiezan a chocar los planetas entre sí, el fuego, que viene a la Tierra llamas de fuego, que los animales salen de otro modo, que se cambian los animales, en fin. Es decir, estos anuncios del fuego. Lo curioso es que analizando estos anuncios del fuego, ¿verdad?, o del juicio, son muy parecidos a los que hacen ahora los catastrofistas del Big Crunch, es lo mismo, ¿verdad? Si leen el libro de Sagan, el libro que tanto impacto tuvo hace, pues también 40 años, así quizá, de Sagan, el Cosmos de Sagan, pues allí cuando describe cómo va a ser el fin del mundo, de las enanas blancas, las enanas rojas, etcétera, pues parece que estás leyendo a Gonzalo de Berceo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. O a Latancio. Bien, pues esto todo es corrupción. Y por supuesto, pues la muerte está presente continuamente. Esta es la tesis, por ejemplo, que sostuvo Miguel de Molinos, en fin, infinitas, se puede poner ejemplos. Es decir, que es una idea que está viva, sobre todo los apocalípticos. Y estas visiones generales ontológicas de la corrupción, claro, porque son visiones ontológicas. Es que el ser es por sí mismo corruptible y está corrompiéndose continuamente. Estas visiones son visiones que efectivamente tienen una realidad fenoménica, es decir, que hay cosas que se pueden interpretar de ese modo, otras no. Bien. Y llegamos a la tercera y última. La tercera concepción, pues es intermedia entre las dos. Dice, no, el universo ni es todo corrupción, ni es nada corrupción, ¿verdad? Hay partes del universo corruptibles y partes que no son corruptibles. ¿Y quién dijo esto? Pues Aristóteles. Aristóteles es precisamente quien, ya digo, Aristóteles ha sido durante más de 20 siglos lo que es Einstein ahora. Aristóteles es la última palabra. Pues, ¿qué ocurre? Y de Aristóteles hemos aprendido todos, ¿verdad? Entonces, incluso Einstein, ¿verdad? Pues la idea de que hay partes corruptas y partes no corruptas, Aristóteles la distribuía así. Aristóteles suponía que el universo tiene un centro, en el centro está la Tierra, en torno a la Tierra giran los planetas, luego el primer cielo y luego está el acto puro. Es decir, el acto puro, que como el movimiento es eterno, según Aristóteles, el movimiento de los planetas es eterno, el mundo no ha sido creado por nadie, por tanto el acto puro no es creador, ni siquiera conoce el mundo. Es decir, ¿cómo Dios puede conocer el mundo si Dios es infinito? No puede conocer el mundo, no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque lo único en que Dios puede pensar es en sí mismo. ¿Para qué va a salir fuera? Si él no es pensamiento del pensamiento. Es el día de la reflexión. El día de la reflexión, que no sabe, que lo trajeron los franceses como los franceses habían inventado el pensador de Rodin, ¿verdad? Que es un pensador que está así desnudo, no sé por qué. Bueno, que además el pensador de Rodin es una copia de una estatua de Aristóteles, para no ser Henry, ¿verdad? Y entonces el pensador, haciendo unos gestos retorcidos, ¿verdad?, está pensando en que nada, absolutamente nada. El pensador no piensa en nada, más que en lo que cree el otro que está pensando. El día de reflexión a mí me recuerda siempre el pensador de Rodin, ¿verdad? Ahora vamos a reflexionar a ver qué voy a votar. Es una cursilería francesa, pero vamos, está arraigada entre nosotros. Y además, muchos lo dicen, no es el día de reflexión, y algunos los ponen 2 días de reflexión, quiero decir. Bien, pues, según Aristóteles, el mundo es eterno. Como es eterno, tiene movimiento. El movimiento necesita un motor. Entonces, para que el mundo se mueva, hace falta un motor. Si el movimiento es eterno, el motor tiene que ser también eterno. Pero ¿cómo puede un motor ser eterno
Si es corpóreo, imposible, porque se agotaría la energía. Entonces, el motor tiene que ser, el primer motor tiene que ser incorpóreo. Entonces, ¿a qué se parece este primer motor? Pues al pensamiento, y este le llama acto puro, y este es Dios. Bueno, lo que luego se dice por Dios. Dios inventó la teología, es decir, lo que llamamos hoy teología es una invención de Aristóteles, a ver si se enteran. La teología tiene una fecha de nacimiento muy concreta, que es Aristóteles. Y entonces, pues, claro, estoy exponiendo a grandes rasgos una caricatura de la teología de Aristóteles. Y la teología de Aristóteles luego siguió Santo Tomás y todo lo demás. Bueno, pues todo esto es incorruptible, según Aristóteles. El primer motor, claro, no es corpóreo, no es corruptible. Pero ¿qué pasa con el cielo estrellado, el primer cielo? ¿Y qué pasa con los astros que están girando circularmente, eternamente, ¿verdad? Pues que son incorruptibles también. El Sol es incorruptible para Aristóteles y todos los astros son incorruptibles. Entonces, ¿lo corruptible dónde está? Únicamente debajo de la Luna, en el mundo sublunar, es decir, donde vivimos nosotros. Es decir, la primera esfera que da la vuelta a la Tierra es la Luna, y debajo de la Luna está todo lo corruptible. ¿Por qué? Porque ahí están los 4 elementos que había inventado Empédocles: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Entonces se corrompen unos con otros. Y entonces eso es entonces, lo corruptible y lo incorruptible. Claro, otros dirán, bueno, pero además en el mundo sublunar está la Iglesia Católica. Claro, es que también es incorruptible. Claro, la Iglesia Católica es incorruptible. Es de divina institución. Por tanto, la Iglesia Católica no se puede corromper. Hombre, habrá sacerdotes corruptos, homosexuales o que les gusta acariciar a los niños, a las niñas, ¿verdad? Pero son corruptos ellos, no la Iglesia. Es lo que pasa con la democracia. Otro dice, la democracia es incorruptible. La democracia es incorruptible, es definitiva, es el fin de la historia. Eso decía Fukuyama y otros tantos, y Goyer, etc. La democracia es incorruptible, los corruptos son los funcionarios. Hombre, sería facilísimo, ¿verdad? De manera que la democracia es incorruptible, pero los funcionarios son incorruptos. Sí, claro. Y de ahí un famoso axioma que se lo inventaron los franceses en la Revolución, lo pusieron en latín, y mucha gente cree que es un axioma del derecho romano, ¿verdad? Que es el famoso axioma con toda solemnidad que dice: societas delinquere non potes. La sociedad no puede delinquir. Claro, la sociedad es incorruptible. Bueno, ¿dónde me gusta la sociedad? Y la sociedad es incorruptible. Lo que delinque es el individuo. Ese es el que puede delinquir. Y por eso cuando se agarra, por ejemplo, a una banda de ETA o de estos musulmanes, y se les han hecho juntos un atentado y lo han preparado juntos, y en donde realmente lo que hace uno es inseparable de lo que ha hecho otro, sin embargo, desde el punto de vista del derecho penal, se dice, no, vamos a deslindar responsabilidades, ¿verdad? Esto lo dice usted para tal sitio, esto es como cuando deslindan las cuentas corrientes del marido y la mujer, ¿verdad? Vamos a deslindar lo que es uno de otro. Claro, es un deslinde completamente abstracto que además, no ya en el derecho penal, en el derecho penal es imposible muchas veces, pero sobre todo en el derecho comercial es imposible. Y inmediatamente salieron objeciones diciendo, no, es que hay, por ejemplo, una corrupción de una empresa importante, pues como esta de ahora de la Bengoa, pues claro, esta empresa tiene que ser depurar las responsabilidades, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quién? A lo que sea, pero la empresa es incorruptible. Es que claro, es lo que usted quiere, o sea, es incorruptible, pero es corruptible. Desde ahí, depurar las responsabilidades es prácticamente imposible. Y entonces, por eso, en derecho comercial, se admite que las societas delinquere potes, la sociedad puede delinquir. Bien, pues con esto hemos agotado las escuelas principales de ontología
general de la corrupción. A mí no se me ocurren más, porque la clasificación, y esto es un descubrimiento de Platón, es un método tal, que luego siguió Linneo, luego siguió Porfirio, o antes, ¿ves? La clasificación es un método tal, que es la dialéctica. Para Platón la dialéctica es la clasificación, no es la cosa. No es simplemente decir que no, la dialéctica es deslindar una cosa de otra, definirla y clasificarla. Y entonces la clasificación es la forma más racional que puede haber. La forma cuando empezamos a entender algo, cuando no confundimos todo, cuando no da igual 8 que 80, sencillamente. Cuando empezamos a distinguir 8 y 80, ¿verdad? Empieza y hace falta dialéctica, claro. Hace falta definir y clasificar, ver cuáles son semejantes a otras cosas, cuáles son semejantes, cuáles son semejantes aparentes, falaces, etc. Y entonces, en este discriminar de un modo claro y distinto, que son los criterios del pensamiento claro. Claro que puede haber pensamiento claro pero corto. Esto es lo más frecuente, que eso se olvide también. Hay gente que tiene las ideas muy claras pero muy cortitas. Y esto lo vemos hoy día claramente en los anuncios políticos, ¿verdad? Y dice, pero qué claro es este hombre y qué imbécil es al mismo tiempo, ¿verdad? Qué claro, qué clarito es, pero qué ideas tan cortas tiene. Claro, cuando tú te circunscribes es muy fácil ser claro, ¿verdad? Cuando dices, bueno, esto es un triángulo, ¿por qué? Porque tiene 3 ángulos y 3 lados. Muy bien. Y entonces empiezas a decir, bueno, pero si este triángulo no se puede pintar, porque el triángulo no se puede pintar, tiene que ser o rectángulo, bueno, vamos a ver otra clasificación, tiene que ser o bien isósceles o escaleno, o equilátero. Entonces, nadie puede pintar el triángulo, cuando pintas un triángulo tiene que ser una cosa u otra. Entonces, ¿qué conclusión sacar? Pues que el triángulo no existe. Eso es lo que sacó nada menos que Locke, ¿verdad? Hace falta como estaba el pobre Locke, ¿verdad? El gran inventor de la democracia, precisamente. Bueno, pues damos ya por terminada esta ontología de la corrupción en general y pasamos ahora a la otra ontología, a la ontología especial, que nosotros, claro, porque las cosas que hay en el mundo, los estromas que declarábamos, pues son muy variadas, son muy diversas, y nosotros las clasificamos en 3 géneros, que son géneros de materialidad, que llamamos MSU1, MSU2, MSU3. O sea, más fácil, imposible. MSU1, ¿qué es? Pues es una clasificación de todos los estromas que son corpóreos, que tienen cuerpo. ¿Y cuerpo qué es? Pues hay muchas definiciones, pues vamos a definirlo, el que tiene partes extrapartes, el que pesa, el que se mueve localmente, en fin, hay muchas definiciones de cuerpo. La sustancia extensa. M2, pues es el conjunto de estromas que no es corpóreo, pero no es porque sea espiritual, porque el espíritu, como ser simple, lo negamos, no hay nada simple. Igual que negamos el átomo, negamos el espíritu. Entonces, lo que se llama espíritu, pues es una invención, es una idea límite, no se puede pensar en el espíritu. Vamos, el que diga que piensa en el espíritu, pues que se ponga la postura de Rodin y entonces a lo mejor puede decir que ha pensado algo, ¿verdad? Pero así, si juega limpio, nada. Porque el espíritu se define porque no tiene partes, porque es simple, entonces no puede pensar. Entonces, nosotros lo llamamos M2. Y M2, pues, abarca más o menos, bueno, esto es muy difícil de decir, pero abarca más o menos, pues, lo que llamamos, pues, vivencias, lo que llamamos decisiones, o lo que llamamos pronósticos, o prólesis, en fin, o anamnesis, en fin, lo que llamamos psicología, en una palabra, el alma. Prácticamente M2 es el alma. Pero claro, el alma, ¿quién es esa señora, verdad? El alma. El alma no es nada tampoco. El alma, para Aristóteles, era la forma del cuerpo, pero esa forma, ¿qué es esa forma? La forma separada, decían. Aquí estamos tocando uno de los puntos de más actualidad hoy día,
que la incultura cultural monumental que nos invade nos hace olvidar, sencillamente. Entonces, esto que les voy a decir, que es lo más actual que hay hoy, es la razón por la cual estamos en guerra con los moros, ¿verdad? Esta es. ¿Por qué? Porque el Islam, en muchas de sus tradiciones, porque el Islam, como todo el mundo sabe, tiene muchas sectas, como todas las iglesias, pero una tradición permanente en el Islam sostiene que el entendimiento de los hombres tienen entendimiento, entienden, no sabemos bien lo que es eso, pero en fin, entendimiento es la facultad de razonar, de hacer silogismo, por ejemplo, la facultad de clasificar, ¿verdad? Esa facultad, claro que se recibía muy bien, sobre todo cuando no había aparecido la etología. Cuando apareció la etología, de la ciencia de los animales, de la conducta de los animales, pues todo se fue a pique, ¿verdad? Porque resulta que los animales razonan, pero también los hombres, pero también los animales. Y esto lo sabía perfectamente ya los escépticos griegos, lo sabían los platónicos y lo sabía el famoso perro de San Basilio, ¿verdad? Que es un perro que cuando va siguiendo a una presa, va siguiendo la pista y de repente llega a un lugar del camino que se divide en 3 partes. Entonces el perro que va siguiendo la presa huele el primero, no encuentra pista, va al segundo, no encuentra pista y entonces sin olerlo se tira por la tercera. Entonces se dice, bueno, pues el perro de San Basilio ha hecho un silogismo disyuntivo, ¿verdad? Fíjate, un silogismo disyuntivo. Ha hecho un silogismo, ha razonado. Bueno, y luego, pues escucho decir, los experimentos de Keller en los años 19 resultaron que los chimpancés, aquel sultán famoso, era más inteligente que la mitad de los cuidadores, porque le ponían un plátano arriba de la jaula, le ponían en la jaula, en Tenerife, ¿verdad? Un año antes de la Primera Guerra Mundial. Le ponían un plátano colgado, luego unas cañas de bambú, unas mesas y tal. Entonces, claro, el chimpancé empezaba a saltar, el sultán no llegaba, empezaba a dudar, pero cogía las cañas y las enchufaba y no llegaba. Entonces cogía los arcones, tenía allí, los ponía encima de otros hasta que cogía el plátano. ¿Esto qué pasa? Es que era tonto. Resulta que muchos de los que habían ahí no sabían hacer el asunto, no sabían resolver el problema. Por tanto, no era tan tonto el chimpancé. Bueno, y es cosa de decir, bueno, ahí... Esto lo han resuelto muchos etólogos inventándose una palabra de un tal Brunswick, que los aquí presentes lo conocen muy bien, que se inventó la palabra, para no meterse en demasiados problemas filosóficos, dice, no, es que no son racionales, son raciomorfos. Bueno, diga usted como le dé la gana, ¿verdad? No, el sultán no es racional, es raciomorfo. ¿Qué quiere decir raciomorfo? Pues que opera de un modo parecido al racional. Pues bueno, pues racional, ¿sabes? Pero pues, el raciomorfo, si usted quiere, pues lo mismo, el raciomorfo. Pero resulta que la mitad de los hombres son raciomorfos. ¿No? Pero estoy siendo demasiado optimista. La mayor parte de nuestros coetáneos son imbéciles. Yo creo que es un punto de partida. Son estúpidos, completamente estúpidos. Y la culpa de que tengamos estas visiones de las cara a cara y tal, es el público que es imbécil y las pone, es decir, la culpa la tiene el que lo ve. La televisión por ponérsela, pero la gente por verlo. ¿Y cree que ahí se decide algo? Bien. Bueno, pues en ese sentido hablo yo de estupidez y de corrupción cultural. Bueno, pues entonces, M2. M2 está en el material como otro, por de pronto empieza y termina en el tiempo, tiene un tiempo limitado, ¿verdad? De duración, y en fin, es uno de los puntos más difíciles, pero es material, no es espiritual. Y M3, lo que llamamos la materialidad terciogenérica, pues es algo que desde luego no es psicológico,
no tiene que ver con M2, tampoco es corpóreo, sino que es un sistema de relaciones abstracto que tiene tanta realidad de hecho como otra cualquiera. Ejemplo, pues el sistema de relaciones de un cristal de carbono, ¿verdad? Eso es un sistema completamente objetivo, una estructura que tiene una realidad tan importante como puede ser la de la piedra del diamante, ¿no? O por ejemplo, el sistema de los 5 políedros, de los 5 cuerpos platónicos, los 5 políedros regulares. Este es un sistema que cumple la ley de Euler, y entonces es un sistema de topologías que es tan objetivo y tan firme que no tiene nada que ver con que sea mental. Dice, es mental, eso lo dirá usted, no es mental, está fuera de la mente. ¿Cómo va? Yo tenía un amigo matemático de Salamanca que era tan platónico que decía, me acuerdo un día que llegaba a mi casa en Salamanca, en una pared y pegaba golpes así con la cabeza, así físicamente, ¿eh? Y era un matemático de primera, ¿eh? Y decía, es que, decía, los números racionales o el número transfinito es tan real como esta pared, y digo yo, no te pegues, no. Bueno, pues esta realidad de la que le expresaba de un modo tan ingenuo, ¿verdad? Como si demostrase algo pegándose con la cabeza en la pared. Pero bueno, pues entonces resulta que para que haya corrupción, como hemos visto desde el principio, hace falta diferenciar la corrupción de la aniquilación, porque la aniquilación supone la desaparición completa del sustrato de la corrupción. La corrupción exige un sujeto corrupto, hace falta un sustrato de la corrupción. Y este sustrato de la corrupción, pues no puede ser nada, tiene que ser algo. Entonces la corrupción es por de pronto una transformación, ¿verdad? Le llamaremos corrupto por lo que sea, corrupta por lo que sea, pero es una transformación. Y entonces, esa transformación incluso puede a su vez, aunque esté ya corrupta, puede ser incorrupta. Ejemplo, si tomamos un estroma viviente, por ejemplo, un animal o un hombre que muere, que está enfermo y muere, entonces este individuo que muere, cuando está, vamos a suponer que muere de lepra, para hacerlo más intuitivo, ¿verdad? Que está corrupto con la lepra, eso está corrupto, pero sin embargo sigue ahí de cuerpo presente, allí está de cuerpo presente, está corrupto de cuerpo presente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que está corrupto de cuerpo presente, pero se sigue así indefinidamente, como le pasó a Lenin o como le pasó a otros muchos, a las momias que han encontrado los guanches, ¿no? Que han encontrado un montón de momias incorruptas. Resulta que son incorruptas aunque están muertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la forma cadavérica, decían los antiguos, continúan la forma cadavérica. Y claro, un cadáver pues se diferencia claramente pero entonces hay una corrupción que se mantiene y otra corrupción que no se mantiene. Entonces, claro, la corrupción, pues, ¿a dónde nos lleva la corrupción? Pues nos lleva a lo siguiente, que a lo mejor resulta que la corrupción fiscal, pues resulta que puede ser funcional. Es decir, que no puede ser una cosa tan catastrófica que determine la destrucción, la aniquilación del sustrato. Que puede ocurrir que sea funcional. Y esto se expresa muy rápidamente en una famosa frase de Bismarck, el canciller de Bismarck, cuando le dijo a un ministro suyo: bueno, mira, roba pero moderadamente. ¿Verdad? Es decir, si tú robas moderadamente la cosa ya bien, pero claro, si robas de un modo desmedido no hay quien aguante esto. Entonces, hay, como saben, una serie de teorías que sostienen que la corrupción es adaptativa, como dicen, es funcional. Es decir, que el funcionario corrupto no es un monstruo
irracional, no es un monstruo, un ser demoníaco, ¿verdad? Que el corrupto es agárrense a la expresión, de que dan los economistas, es un preferidor racional. Claro, porque el corrupto prefiere racionalmente robar moderadamente, ¿verdad? Y arriesgar, aplicar la teoría de juego, exactamente igual que hace Abengoa, que hace cualquier empresario. Un empresario que pone una empresa se arriesga a perderla, o que juega a la lotería, se arriesga a perderla. Entonces asume ese riesgo y lo hace racionalmente y además haciendo cálculos y demás. Es decir, no es que lo haga espontáneamente por una especie de fiebre patológica, dice voy a robar, ¿verdad? Que soy corrupto, voy a robar, no es eso. Él está diciendo voy aquí viendo cómo está el asunto, ¿verdad? Por de pronto, si muchos roban, las posibilidades de que yo me descubran son menores. Luego la corrupción, facilita mucho las cosas. Por ejemplo, crea complicidades en un ministerio, la gente funciona mejor, hay una tolerancia, ¿verdad? Y entonces, mientras no se pasen ciertos límites, resulta que el preferido racional dice, bueno, yo voy a estar toda mi vida aquí, toda mi vida cobrando el sueldo, pues un sueldo que considero miserable al lado del que cobra mi vecino, ¿verdad?, que está en el despacho de al lado. Pues la única escapatoria que tengo yo es corromperme, pero corromperme pues con corrupción racional. Entonces, si yo lo hago bien, no me van a descubrir. Si me descubren, pues asumo, ¿verdad? Y entonces asumo la situación y compro la cárcel, o hago que no la compro, como de Carmen Sevilla, o esta, la Pantoja, o la Caballé, que también le ponen 6 meses de cárcel por lo visto, pero quizá no los cumpla. Pero ya ha pagado 1 millón de euros y tal vez. De manera que entonces ella calculó bien, es corrupta, pero es una gran cantante. No. El corrupto debe estar eliminado, es un monstruo. No, cuidado, no exagere usted. No exagere usted. Porque si usted exagera, lo que está haciendo es aplicar una especie de invasión de la ontología general especial, ¿verdad? Y todo es corruptible. Claro, el apocalíptico dice, esto es el fin, esto es el final. No, que va. La corrupción. Por ejemplo, bueno, pues les voy a contar una historia muy bonita, pero muy larga de contarla, más que nada para que la lean si les interesa luego. Es lo que se llama la crisis del Imperio Romano. El Imperio Romano, como saben, el imperio formado por Augusto, pues fue un gran sistema político que duró hasta nosotros, ¿verdad? El Imperio Romano, entonces, funcionó admirablemente con las normas que dio Augusto y entró en crisis prácticamente mortal, pues en el siglo III, después de Cristo. Claro, si no contamos como crisis las que hubo en la época de Tiberio, en la época de Claudio, etcétera, la Panonia, etcétera, porque de esas más o menos salieron adelante, ¿verdad? Incluso Augusto, cuando perdió las legiones de Varo, etcétera. Entonces, si descontamos los fracasos que pudo tener el Imperio Romano en la época de los Julios, de los Césares, en la época de lo que llamaban los Flavios, pues se recuperó y siguió la cosa adelante, a pesar de toda la corrupción, que era total, la corrupción desde otro punto de vista. La corrupción era completa, de esclavitud, de sobornos, bien. Pero cuando empieza la crisis en serio, es en el siglo III, cuando ya han estado una serie de años, precisamente los antoninos, que eran de origen hispánico, pues que eran, pues Galba era, qué sé yo, Trajano, Adriano, ¿verdad? Antonino Pío, y después vino, pues el que se ha hecho famoso, Marco Aurelio, con la película esa famosa de Gladiator, ¿no? Gladiador. Entonces aquí entra Marco Aurelio
Marco Aurelio muere, le sucede Cómodo, que es el gladiador. Le sucede Cómodo y aquí empieza el desastre. Empieza un desastre que culmina pues, en lo que llaman los historiadores que es un delito fiscal. ¿Cómo le llaman? El sabotaje del imperio o algo así, ¿no? La tómbola del imperio. ¿Qué fue esto? Pues fue lo siguiente, que sencillamente cuando murió Marco Aurelio y Cómodo, que era un gladiador, pues entonces entró a reinar Septimio Severo, que puso orden, venía del Oriente y empezó a poner orden en los pretorianos y demás, a aumentarles el sueldo, y la cosa fue muy bien, hasta que uno de ellos, llamado Pertinas, pues dijo que ni hablar, ¿verdad? Se sublevaron los pretorianos, fueron al Palacio Real, allí pues al principio bajaron los ojos, cuando apareció Pertinas bajaron los ojos, pero enseguida los levantaron otra vez y lo asesinaron, sencillamente. Pero entonces vino, como digo, quedó la viuda de él, y que dio lugar a un hijo, que el famoso Leogábalo, que estaba ligado con religiones orientales y demás, y entonces empezó una crisis realmente trepidante, pero se recuperó completamente cuando vinieron los ilirios, los famosos ilirios, Diocleciano y sobre todo Constantino y Teodosio I y II, etc. Entonces el Imperio Romano, que estaba corrompido y en plena crisis, ¿verdad?, sin embargo se recuperó y tiró 4 siglos más, 3 siglos más. ¿Y cuándo desapareció? Pues cuando vinieron los godos, pasaron el Danubio y entraron en Roma con Alarico y aquí ¿no?, destruyeron Roma. Pero Carlos San Agustín dijo que la Iglesia Católica había salvado a Roma y que gracias a la Iglesia Católica el Imperio Romano seguía, como así fue, es la ciudad de Dios. Sí, el Imperio Romano no desapareció, siguió durante siglos. Y según algunos historiadores, el Imperio Romano solamente desapareció hasta en 1808. Fue cuando Napoleón se hizo emperador y abolió el Imperio Romano. Digo que ahí era el único imperio de ahí. Pero ahora resulta que iba vestido de romano. Como decía Marx, los franceses hicieron la revolución vestidos de romano. De todo el imperio, famoso, y las túnicas y demás, ¿verdad?, vestidos de romanos. Dice, así como los ingleses la hicieron vestidos de judíos. Bien. Pues entonces, ¿qué ocurre con la corrupción? Pues que la corrupción cultural, ¿a qué llamamos corrupción cultural? Pues bueno, esto es larguísimo de contar, voy a terminar ya, pero ya vamos, completamente. La corrupción cultural voy a terminar diciendo que la palabra cultura, de que hablamos hoy, la cultura, y que además es la palabra que más inventamos, no es que esto es un hombre muy culto, ¿verdad? Es que la cultura es la primera necesidad, ¿verdad? Queremos cultura, no solamente dinero, queremos cultura. Bien. Yo veo mucho un programa de la 2, me parece que es, la 2, sí, que a cargo de un señor llamado Gárate, un señor mío, ¿verdad?, que habla de la hora cultural de Televisión Española. Yo les aconsejo, si quieren enterarse de cómo está el patio, ¿verdad?, que vean lo que entiende por cultura de esta gente, ¿verdad? Bien. Bueno, pues yo digo que que el concepto de cultura es el mismo un concepto corrupto. Es corrupto. Es un concepto corrupto que la gente utiliza sin saber lo que hace, es una corrupción. Pero no ya del sentido como cuando decimos, por ejemplo, pues que el español es una corrupción de latín, porque claro, cada forma de corrupción tiene su nombre distinto, una degradación, una degeneración. Por ejemplo, en matemáticas dicen los matemáticos que la circunferencia es una degeneración de la elipse. Cuando los focos van juntándose resulta que se forma una degeneración de la elipse. Es una elipse degenerada. Bien. Y lo mismo con las paralelas, bueno, etcétera, 1000 ejemplos. Pero entonces la corrupción
Aquí es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la corrupción, porque la idea de cultura objetiva, es un concepto corrupto de otra idea preexistente que se nos ha olvidado. Y esto sí que es importante lo que voy a decir, y muy discutible por otra parte. Si quieren enterarse un poco más del asunto, que yo he discutido mucho, un libro que se llama El mito de la cultura, ya de hace, no sé, 10 años o así, que ha tenido muchas ediciones y sigue teniéndolas, está traducido al alemán, etcétera, y que la gente no lo ha leído. Yo no sé por qué lo compran, pero no lo leen. Es una cosa de esas paradójicas, pero así es, ¿verdad? Que es la corrupción del libro, ¿verdad? Y entonces me atribuyen una cosa que no he dicho, pero bueno, ahí está. Pues el mito de la cultura. ¿Por qué? Porque la idea de cultura de que hablamos no es la cultura subjetiva, la cultura que se obtiene por esfuerzo, por aprendizaje, lo que fuera, ¿no? Es el concepto de cultura de los etólogos y una cultura es lo que no se recoge por herencia genética, sino por herencia de aprendizaje. Bien, bueno. Por tanto, los animales también tienen cultura, como decíamos antes. Esto es un descubrimiento. Todavía yo recuerdo el libro famoso de Cassirer, La antropología filosófica de Cassirer, uno de los grandes figuras de la filosofía neokantiana en Alemania y que influyó enormemente en todo el mundo. Pues en la antropología cultural de Cassirer, allí empieza diciendo: el hombre es un animal cultural, y eso se dice continuamente. El hombre es animal cultural. Es un animal que se diferencia de los animales porque los animales no tienen cultura y los hombres sí. Bueno, eso lo dirá usted. Claro, los animales tienen tanta cultura como los hombres o más. Es decir, cuando las abejas hacen el panal, aquello que pasa no es nada. Cuando las arañas hacen las telas, ¿qué pasa? Aquel tejido no es nada, no se diferencia, no se parece en algo. Cuando los pájaros están cantando, ¿no están haciendo algo parecido a música? Pues no hacen música, es otra forma de cultura. Y entonces, bueno, ejemplos miles que se pueden poner. Pero aquí la cuestión es la siguiente, que la cultura objetiva no tiene que ver en principio con esta cultura subjetiva, sino que es una cultura que está objetivada, que está por encima de nosotros. Es decir, que nosotros estamos en la cultura, no la cultura en nosotros, pues un modo de decirlo rápidamente. La cultura subjetiva es lo que está en nosotros, pero la cultura objetiva estamos nosotros en ella. El ejemplo mejor de cultura objetiva es la lengua. En la lengua que hablamos, el español, es anterior a nosotros. Nosotros hemos nacido y hemos aprendido a vivir de algún modo, en la medida que lo hemos hecho, lo hemos aprendido precisamente porque ya existía el español, y si no hubiera sido por el español seríamos unos semisalvajes ahora, o a lo sumo éramos moros o musulmanes, pues sí, que es una cosa muy parecida. Entonces la idea de cultura pues es objetiva. Y entonces, ¿de dónde viene esta idea? Para decirlo rápidamente, se me ocurre ahora contarles rápidamente una anécdota que experimenté presentando el mito de la cultura precisamente hace 4 o 5 años en Alemania, ¿cómo se llama esta ciudad? En Mainz, en Maguncia. Pues allí los profesores del departamento de filosofía de allí, la Universidad de Mainz, de Maguncia, que para mi sorpresa yo expresé mi orgullo de estar en aquella universidad donde habían traducido por primera vez a Suárez y a Vitoria, y resulta que los profesores de filosofía no sabían quién era Suárez ni Vitoria. No tenían ni idea. O sea, cómo está Alemania, ¿eh? Bueno, es que no tenía, era una cosa vergonzosa. Bueno, sin embargo, eran muy simpáticos. Y me acuerdo que pusieron en el despacho del director del departamento un cartel que habían sacado del campo que ponía algo así como Kulturen treten verboten,
Es decir, prohibido entrar en las culturas, que eran los cultivos. Las culturas eran los cultivos del campo. Y entonces, prohibido entrar en las culturas, pues muy bien. Esas culturas son las culturas objetivas, las que están en el campo. Y cuando hablamos de la arquitectura gótica o románica o de la catedral, pues es cultura objetiva que está ahí, ¿verdad? Porque esta catedral se parece a la de Amiens y a la de Notre Dame y a lo que ustedes quieran. No se parece a la de Burgos, es decir, la catedral de León, que a veces se parece a ella misma, ¿verdad? Pero está en una red de catedrales de toda Europa, etcétera. Por tanto, la cultura objetiva es un concepto que aparece muy tardíamente, concretamente aparece a finales del siglo XVIII con la obra de Herder, y esta idea de cultura objetiva es una idea inventada por los alemanes en sus despachos, así es un producto de laboratorio alemán, la cultura objetiva, lo cual demuestra cómo están los alemanes, ¿verdad? Y con esto siempre. Y entonces, y cosas que yo como por mi oficio siempre he estado en contacto con los alemanes y con los libros alemanes, como natural. Quiere decir que son imprescindibles. Y además son de los que mejor han conocido las obras europeas. Es decir, donde hay gentes como por ejemplo Schopenhauer, o por ejemplo el propio Hegel, etcétera, que aprendieron español para leer el Quijote o para leer... claro. Lo aprendieron para leerlo, si no, no podían leerlo. Y hicieron estudios sobre estas cosas, claro, que gracias a... Bien. Bueno, pues entonces, ¿de dónde salió esta idea de cultura objetiva? Porque la cultura objetiva se ligó a la nación. Cada nación tiene su propia cultura. Y entonces, y su propia música. Y entonces, eso es una tesis que pues sostuvo Rousseau también. Es decir, la música está unida al habla. Y por tanto los italianos pues hablan y cantan de distinto modo que los franceses, que no sirve para ópera, y así sucesivamente. Bueno, aquí hay mucho que hablar. Hemos tenido, no habido unas lecciones sobre este asunto de las artes y las ciencias y de la disputa y las querellas entre los bufones, la ópera bufa y la ópera seria, ¿verdad? Bien. Entonces, ya voy terminando, ¿eh? La cultura objetiva va ligada a la nación. Y los alemanes inventaron la idea, y fíjate, que la cultura procede no del soplo de la divinidad, sino del soplo, agárrense, del espíritu del pueblo. O sea, el pueblo, por lo visto, tiene un espíritu, el Volksgeist, tiene un espíritu que cuando sopla sale la cultura. y entonces los arios tienen una cultura distinta de los italianos y de los españoles. Entonces, somos culturas porque el pueblo español, eso del pueblo habla pueblo, el pueblo no habla. Claro, ¿cómo habla el pueblo? Lo que hablan son los individuos que están en el pueblo, pero cuando dice el pueblo, pero ¿qué es el pueblo? Es que el pueblo está ahí, bueno, pero tú eres el pueblo. ¿No? El pueblo es este y los demás allá. Pero bueno, los alemanes, como tienen ese afán de sustancializarlo todo, resulta que había un espíritu del pueblo, el Volksgeist, llamado así, el espíritu del pueblo, que lo que inspiraba era la cultura. Y por tanto, si un pueblo tenía cultura propia, entonces tenía que tener un Estado. De ahí que los catalanes inventaron la cultura, la lengua propia para tener su Estado. Y de ahí que los del Bable también querían y quieren tener un Estado propio de Asturias, claro, porque Asturias tiene su idioma propio. Y los de León también. También, la lengua de León y los valinienses y demás, ¿verdad? Bien, bueno, es una verdadera locura, pero así es. Entonces, el espíritu del pueblo, ¿verdad? Habla, me acuerdo de un chiste que se decía en tiempos, habló el pueblo y dijo ¡mu! Claro. Porque ¿qué es el pueblo sin una historia? Claro, es imposible. Bueno, pues ¿de dónde sale la idea de cultura objetiva? Que tuvo esa importancia y sigue teniendo la política, que es cada Estado, cada nación que tiene una cultura propia y se demuestra que tiene una cultura propia y los catalanes lo demuestran facilísimamente.
ahí está la sardona, la butifarra, y los vascos los mismos, el aurrescu, y el frontón, pues ya está la cultura, ya está dentro del pueblo, estado propio. Bien. Entonces, la idea de cultura aparece, digo, como un invento alemán. ¿Y de dónde sale esta idea? Pues no sale de la nada, imposible. La tesis que yo defiendo en ese libro es la siguiente, que la idea de cultura salió de otra idea que fue vigente durante siglos, durante casi 20 siglos, en toda la Edad Media alemana, que fue el reino de la gracia, la idea del reino de la gracia. La gracia santificante, la gracia. Y la gracia santificante era el resultado del soplo del Espíritu Santo, no del pueblo. El Espíritu Santo que soplaba sobre los hombres y entonces les influía la gracia que tenía la función, varias funciones. Las principales eran la gracia elevante. ¿Por qué? Porque elevaban al hombre de su condición pecaminosa, de pecado original y de animal, la elevaban a la condición de espíritu. La gracia medicinal, porque le curaban del pecado y de la muerte. Y después la gracia santificante, sobre todo que le ponía en presencia de Dios. Pues resulta que esta es la idea de la gracia, del reino de la gracia, que está vigente, pero vamos, todavía sigue vigente, claro. Estar en gracia de Dios, o ser un desgraciado, claro. Pero, todavía he visto yo, este año también, a ver si me acuerdo de mirarlo, cuando el premio de lotería, es muy curioso ver a la gente que dice, gracias a Dios, Dios existe. Dice que le ha tocado 3 millones de euros, ¿verdad? Dios existe, dice. Y yo he sido agraciado por la lotería. Claro, la gracia es un regalo, un don divino. El carisma, que se llama luego después del Concilio Vaticano, que todo el mundo habla de carisma es la gracia, ¿verdad? Bueno, pues esto es. ¿Y por qué la corrupción del reino de la gracia da lugar al reino de la cultura? Pues muy rápidamente, porque el reino de la gracia se pierde, no se cree en Dios, el Espíritu queda muy lejos, el Espíritu Santo, es decir, ¿verdad? Después de la Reforma Protestante, y entonces, en lugar del Espíritu de Dios, el Espíritu del pueblo, y en lugar de ser la gracia santificante es el Estado, la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es que estemos hablando de historia, de que estemos hablando de que in illo tempore hubo un reino de la gracia. Quiere decir esto, que cuando nosotros hablamos de la cultura y decimos que la cultura es lo único que nos hace ser hombres o mujeres, ¿verdad? Como dicen todos y todas. Bueno, en la cultura de todos y todos, bueno, en español eso es una redundancia, pero bueno, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Entonces, resulta que la idea de la gracia pues es una idea que está corrompida, porque el mito de la gracia en la que nadie cree hoy se ha traspasado a la cultura, y la cultura tiene las mismas funciones que el reino de la gracia. Pero resulta que la cultura ha cambiado de contenidos. Esto debido, sobre todo, pues a muchos factores, después de la guerra, pero particularmente para elegir una cosa especial, por ejemplo, la música. La cultura musical objetiva, que era la cultura del clasicismo, que se llama, pues qué sé yo, pues Haydn, Mozart, Beethoven, ¿verdad? Schumann, Mendelssohn, etc. La cultura clásica y luego todo lo que sigan adelante, ¿verdad? Y Schoenberg y todo lo que quieran, y Stravinsky y demás. Esa cultura ha cambiado de contenido y ahora, hoy día la cultura es una cultura que vuelve a ser subjetiva y que es la que se practica hoy día. Hoy día los músicos son los músicos que cuentan por años. Si la música de los 80, de los 60, de los 70, ¿no se han fijado? No, es que es de los 70, es los 60. ¿Qué quiere decir esto? A mí me llama la atención, pero ¿qué es esto? Padre Dito Livio, están por décadas, ¿verdad? Los 60, los 70, los 40. Resulta que es, yo tardé mucho tiempo en averiguarlo, bueno, no sé si llega esto. Resulta que es que los músicos de ahora, que
que son los que tienen fans, que tienen un grupo de fans y dirigen su acción hacia los fans para que les sigan comprando discos o yendo a los espectáculos, entonces se acuerdan de cuando eran mozos, ¿verdad? Y entonces dice, la música de los 80, que es cuando dieron el primer concierto, y entonces allí entran desde Frank Sinatra hasta el Rafael, ¿verdad? O hasta situaciones tan, a mí me parecen vergonzosas, como es, pero presentadas como un gran mérito de los directores de escena. Este verano en Mérida hubo una representación, al parecer, según los críticos, vamos, que era la última palabra de la escenografía, que pusieron El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, en el Teatro de Mérida. Y entonces, allí lo que vemos es primero el teatro lleno. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues está pasando que el burlador de Sevilla y la moza en cuestión, pues están allí dándose masajes, pero que es todavía peor, que es una dinámica de grupos donde están acordándose de los 60 o los 70, pero es una vergüenza, porque aquello es pura subjetividad. Es decir, el público está encantado por razones eróticas. Y cuando vamos a una discoteca, a un concierto, ¿qué ha pasado? Que la música se transforma en danza. Es danza. O pantomima. Está Rafael diciendo, yo soy aquel, que no sé qué, ¿verdad? A mí que me importa lo que eres tú, ¿verdad? Y otro está diciendo, ¡ay, los 80! ¡Ay! Y todo el mundo con los brazos levantados. Y entonces vienen músicos con una guitarra que no saben tocar, porque nada más se tocan en el centro, y empiezan a cantar diciendo, ¡ay, que te quiero! No sé qué, pues a mí, pues quiere todo lo que quieras, ¿verdad? Es decir, es una cosa vergonzosa, es recaer otra vez enteramente al estado de los chimpancés. Entonces la cultura desaparece, y sin embargo esa es la cultura hoy día, esa es la cultura que se financia, la cultura que los ayuntamientos protegen, la cultura que tiene sus fans y tienen que alimentarlos, porque a los ayuntamientos, las concejalías de cultura, las consejerías de cultura, el Ministerio de Cultura, todas estas instituciones alimentan y dan veto porque les interesa, porque el público está encantado, ¿verdad? Y entonces el público está encantado pues viendo cómo se masajean unos y otros, levantando los brazos y creyendo que con esto tiene la libertad. Y ya, por último, y el otro espectáculo que hoy día nos llena totalmente, más todavía que la música, está mejor organizado, son los deportes de riesgo, y sobre todo el fútbol y los deportes que dependen del Comité Olímpico Internacional, en donde el deporte ha sido definido de un modo muy sublime como una filosofía de vida. Así lo definen. Entonces tú encuentras, cuando vas por una urbanización y encuentras a una señorita, o a un señorito, pero a mí me muchas gracias porque yo miraba a la señorita. ¿Por qué, verdad? Ves a una señorita con chándal, con podómetro, con todo un montón de aparatos, ¿verdad? Haciendo footing o lo que fuera, ¿no? O running, bien, va haciendo running, y entonces tú la observas y cuando pasa delante de ti, no te mira, claro, ella va representando a la humanidad. Ella representa a la humanidad. Entonces, pues está en la gracia, porque la mayoría de ellos es la ley de la gracia. Bueno, se acabó. Muy bien. Imagino que ahora lo que corresponde es si hay alguna... Yo recuerdo que en aquellas épocas en Oviedo, cuando era un personaje sin energía y acudía... Recuerdo una vez que fuiste a un ciclo de cine anarquista con Saco y Vancetti, casi te tiene que sacar la Guardia Civil. Y el moderador reaccionó bien y dijo,
Ahora abro turno para los ofendidos. No se preocupe, ¿qué tal? Recordaba como anécdota para desengrasar cuando contaba esto último. Yo pasaba todos los días a ver que se sentaba por ahí en el ejido Emilio, uno que vivió en Piedrafita 20 años, él solo, y cuando ya era muy mayor lo bajaron para aquí, para León, y se sentaba ahí, y pasaba mucha gente haciendo running y tal. Y como él estaba todos los días, una vez yo me senté con él, y como tú, miraba para la chica y me dijo, no te preocupes que vuelve. La veía pasar. Bueno, yo sí quiero hacer simplemente una sugerencia, y es una anécdota, hablando de corrupción. Jesús Torbado, un escritor de León, ganó el primer premio de Alfaguara de novela, muy conocida, al menos en León, que se llama Las corrupciones. Pero la anécdota literaria está en que él presenta el original con otro título y por intereses comerciales o por sugerencia entonces de Camilo José Cela, se le cambia el título que él propuso y se puso Las corrupciones, pero él lo había titulado Las descomposiciones. ¿Qué le sugiere este tema? Pues sí, una corrupción es una descomposición, la estructura, generalmente por razones a veces endógenas, pero generalmente exógenas, pero otros cuerpos que con ella lo descomponen la estructura. Descomposición es un análisis. No, que me preguntaba qué me sugiere una novela titulada Descomposición en lugar de corrupción, las descomposiciones. A mí me parece descomposición una palabra más pedante, es un análisis más pedante ya, porque suponer que hay un compuesto que se descompone, analítico y sintético, es una expresión pedante de lo mismo, porque corrupción lleva directamente al asunto. Pero vamos, quiero decir, la descomposición es una teoría de la corrupción, eso es. Por completarlo, nos descomponemos, España se descompone. Yo creo que no, creo que no. Son demasiado necios los catalanes como para descomponerla. No, mirando a más cómo se va a descomponer España, es imposible. ¿Qué va? Lo que pasa es que habrá que echarlos a la fuerza, No, yo creo que no se descompone, creo que no. Yo confío en que no se descomponga, porque tiene una estructura de siglos, porque tiene historia. Tener historia no quiere decir, la gente dice, tiene historia. Bueno, la historia es una cosa del pasado. No, señor mío, yo estoy equivocado. La historia es del presente. La historia son las reliquias de lo que fuimos. Precisamente Marx distinguía los pueblos con historia y los pueblos sin historia. Los pueblos, entre los cuales contaban los vascos, por cierto. Es decir, que los vascos no tenían historia, tenían antropología. Pues sí, antropología. Como cuando vamos a ver a los bororos, ¿verdad? O a los, qué sé yo. Es decir, la historia no es el pasado, son las reliquias del presente. Por ejemplo, la historia de España es el imperio que tuvo, que lo perdió. Pero el imperio sigue presente en España. Sí, ¿por qué hablan ahora 500 millones de gente del español? ¿Por qué lo hablan? Pues por la historia. Esa es la presencia histórica de España, ese es el imperio. Lo que fue en el siglo pasado fue lo que fue, pero la presencia del imperio es esta. Y el tener a nuestras espaldas a tantos siglos de historia quiere decir que nuestras instituciones, nuestras costumbres, etcétera, pues son totalmente distintas de un pueblo sin historia. Esa es una de las razones por las cuales yo he criticado muchas veces algunos movimientos emergentes de ahora, ¿no? Que pensaban, sobre todo Podemos, para decirlo todo. Y si hay alguno aquí presente, encantado, que salga aquí y seguimos discutiendo. Entonces, pensar que en la Puerta del Sol en Madrid, fíjense lo que voy a decir, en la Puerta del Sol de Madrid del 15M, allí el pueblo, la asamblea primitiva, simplemente iba a encontrar una solución a los problemas que no se estaban planteados. Claro, demostraba que estaban pretendiendo quitar la historia a la política y la política es historia. Es decir, estaban pensando en retrogradar el origen de la sociedad política, en este caso, a una reunión de neandertales o de australopitecos. ¿Claro?
Porque si le quitas la historia, somos australopitecos, literalmente. Entonces, si no hay historia no puedes hacer nada, porque la historia es lo que te presenta los problemas. Entonces, no es que el pueblo habla, el pueblo que se entere de la historia primero. Y luego podrá hablar, si no, ¿de qué va a hablar? Pues de nada, absolutamente de nada, más que decir vulgaridades y tópicos, más que nada. Es decir, el pueblo tiene que estudiar su propia historia y entonces podrá ver los problemas, ver el alcance y no ofrecer soluciones verdaderamente extravagantes como las que se proponen en estos días, como es, por ejemplo, sugerir el tránsito de denominación de una calle de una ciudad que en lugar de llamarse Plaza de las Candeleras se llame Plaza de Nelson Mandela. Claro, pues eso es que no tiene historia, el que dice eso no tiene historia, no sabe que eso no se puede decir. Es que tiene usted algo contra Nelson Mandela, y digo, no tengo absolutamente nada, precisamente por eso me parece completamente ridículo acordarse de Nelson Mandela, ¿verdad? Es como si aquí a la plaza de la catedral se le pone plaza, sale una moción en León, que se cambie el nombre de la plaza de la catedral por la plaza de, ¿cómo se llama este? El de los negros, el Luther King, plaza de Luther King. Porque eso es más importante, claro. Usted de ideas que aquí se cogen, ¿eh? Ya lo sé, claro que lo sé. No, pero no creo creo que la cogerán también los contrarios. Creo que los contrarios tendrán la suficiente energía para parar, decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Claro. Muy bien. Bueno, pues nada, como... Profesor, hay una cosa que en sus argumentaciones, en la de esta conferencia y en otras, me choca de usted, y es el hecho de traer, digamos, sustancia. Perdóneme si no lo digo. Sí, a ver, explíquese porque te va muy mal. De periodos culturales muy distintos y que yo creo que no ligan bien. Pues lo cree mal. Bueno, ahora yo creo que después vamos a ir, un momentito. ¿Los átomos de Demócrito tienen algo que ver con los átomos de los científicos que están trabajando en el CERN? Nada, no tiene nada que ver. Entonces, sin embargo, en mucha historia de la química se dice que la química empezó gracias a Demócrito. sí. Pues eso es lo que estoy hablando. Pero Demócrito, cuando hablaba de átomos, en realidad estaba utilizando una palabra primigenia que él genera. No palabra, no, estaba utilizando un concepto perfectamente definido. Si lo vamos los a átomos eran cuerpos indivisibles, ingénitos, sin precedentes, etc. Y es que el átomo ya es divisible. Muchas gracias. Es que es una cosa ridícula, hombre. ¿Cómo ligan su argumentación esos dos planteamientos? ¿Cómo ligan en su argumentación esos dos términos? ¿Cómo ligan? Pues porque los átomos de Demócrito se confunden con los elementos de Empédocles. Es decir, Empédocles fue el que descubrió los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Él dijo que los 4 elementos podían tener 2 estados: un estado donde dominaba el odio, que unos lo interpretan como la repulsión, y otros los que dominaba el amor, que otros lo interpretan como la atracción. Bien. Entonces, Empédocles, claro, se traduce muchas veces los 4 elementos por elementos químicos, y eso es un error total. Los elementos de Empédocles no eran elementos químicos de la tabla periódica, no lo eran. ¿Por qué? Basta hacer este experimento. Si ponemos en una tabla de doble entrada, ponemos A, B, C, D, los cuatro elementos, ¿no? A, B, C, D. Entonces, si empezamos a componer unos con otros, en la diagonal le sale A, B, B, C, C, D, D. Es el estado en donde los elementos están unidos y el mundo desaparece, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que la diagonal está vacía y todo el resto está lleno, A, B, A, C, C, D, están en combinaciones. Allí lo que desaparecen son los elementos porque están combinados consigo mismos y entonces se combinan con los demás. Es decir,
eso no tiene que ver con la química. Por tanto, por esa vía, los elementos no son átomos, no son elementos toigeas de la tabla química. Los elementos son más bien propiedades físicas. El estado de la materia, estado sólido, estado líquido, estado sólido, la tierra, estado líquido, el agua de Tales de Mileto, estado de plasma, el fuego, y estado gaseoso, el aire, ¿no? El aire de Nasímenes, y Diógenes de Apolonia, etc. Entonces son cosas distintas, pero la idea de átomo es de todavía en Salamanca, cuando yo llegué a Salamanca en los años 50, por ahí, ¿verdad? Todavía había un profesor de química allí, muy prestigioso por otra parte, que decía que todo esto del átomo y de los isótopos era un cuento porque el átomo significaba indivisible. Lo explicaba gramaticalmente. Y claro, que el átomo no se podía dividir. Claro que como se dividió, pues acabó la historia, claro. Creo que no vamos por el camino. Yo lo que le pregunto es por qué sujeta una argumentación de un átomo en concepto... Porque el átomo viene de ahí, porque nosotros hemos sacado el átomo, la teoría atómica todo está sacada de ahí precisamente, a través de Gassendi. Pero no está conmigo que es otra cosa. Pues, pero que históricamente hay una conexión interna entre... No se puede negar esa conexión histórica. Es decir, el atomismo con Epicuro tomó un incremento extraordinario por la obra de Lucrecio, ¿verdad? Y aunque era muy distinto del de Demócrito, porque el atomismo de Epicuro pues suponía otras muchas cosas, en fin, todas las cosas de Epicuro, ¿verdad? Y entonces la tradición contra el continuismo de la materia, por ejemplo, cartesiano, etc., Descartes no aceptaba el atomismo, era imposible el atomismo. Los átomos salían de los torbellinos. ¿Por qué? Porque la materia era continua. Y entonces quienes dieron la batalla contra el cartesianismo fueron precisamente los atomistas de Gassendi, recordando a Lucrecio y a otro. Entonces la conexión es histórica, no es que me la inventé yo, es que está dada históricamente. Y cuando Dalton estableció los átomos, creyó que seguían siendo los átomos que seguían siendo átomos indivisibles. Y luego vinieron los isótopos, es cuando empezó la división. Cuando aparecieron los isótopos, entonces se vio que la tabla periódica había que cambiarla completamente de significado. Y es cuando vino el descubrimiento de todo, pero la conexión existe objetivamente, no es una cosa... Y si se niega esa conexión, no se sabe de qué se está hablando. O sea, por eso decir, es que está usted ligando a culturas muy distintas. Si es la misma cultura, si es la nuestra. Si la cultura de Demócrito es la misma cultura nuestra, ¿verdad? Es la misma cultura en su evolución histórica. O es que vamos a creer que las culturas están separadas ahí como esferas separadas unas de otras, ¿no? En nuestra cultura nosotros somos descendientes de los griegos, del pensamiento griego, como los franceses.